¿Todavía están bien? ¿Sí? ¿Vamos a seguir o no? Sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, un ejemplo que trata de un sistema de calibración para sondas que se van dentro de los pozos de petróleo. Fue para una empresa que se llama Schlumberger, que a nivel mundial es muy avanzada. Aquí vemos, en los manos del técnico, es un sensor. Generalmente los sensores son de 10 metros o más. Si es un tubo que va hasta la superficie y cada 10 metros ponen un sensor especial que va a medir algo especial. Entonces, este proyecto fue de hacer la simulación para que el sensor cree que realmente está a 8000 metros abajo del nivel del Sol, dentro del pozo de petróleo, a donde se incrementa mucho la presión y a donde hay una temperatura muy alta. Todo eso para recordar las mediciones y recalcular y poner dentro del electrón del sensor una regularización para tener datos realmente muy precisos al fin. Otro ejemplo, el síncrotrón. Repito, son proyectos donde siempre he participado. El síncrotrón es un acelerador de partículas. Son partículas, hay un cañón que lanza las partículas y después se aceleran en el círculo hasta alcanzar casi la velocidad de la luz. Y el síncrotrón está hecho para después, hay rayos, sí, porque las partículas con la energía cinética se transforman después en fotones. Entonces emite un rayo de fotón súper alto. ¿Para qué? Para la observación microscopia. Porque más microscopio es, más necesitamos una luz súper grande, súper potente. ¿Sí? Aquí está el edificio del síncrotrón, tiene 300 metros de diámetro, está a 30 kilómetros al sur de París. Y yo he trabajado, aquí es el cañón de electrón, y yo he trabajado aquí en es un instrumento para medir. Otro ejemplo, el Airbus A380. Es el avión ahora el más grande del mundo. Hay 2 pisos dentro de este avión. Se puede cargar hasta 800 pasajeros. Entonces, es decir, el avión el más grande que viene aquí en el aeropuerto de Durango es un Embraer 141. Yo conozco porque yo he trabajado sobre casi todos los aviones que hay en el mundo, aviones civiles. Entonces conozco bien los códigos. Y este avión Embraer brasileño que viene aquí, que se va a México o a Houston, etc., el más grande tiene 100 sillones. Entonces es decir que este avión es 8 veces más grande que el avión que viene a Durango. Y fue para desarrollar un sistema de prueba del calculador que está encargado de manejar la potencia eléctrica dentro del avión. Por ejemplo, hay un problema, una batería que no funciona, falta luz dentro del avión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay 2 opciones. Dar toda la energía eléctrica a la cabina del piloto o dar la energía a las máquinas para hacer el café, para después destrezar a los pasajeros. La tripulación pasa y dice: ¿quiere café? ¿Quiere té de manzanilla? ¿No? Como ¿qué prefieren? De esta manera, gracias, muy bueno, vamos a mover. Bueno, entonces es importante, ¿no? Aquí es un motor. Vemos el tamaño, que aquí hay un hombre
y el tamaño del motor, de 4 metros de diámetro. Pero este avión tiene 4 motores. Aquí está, es una foto en Seúl, pasa arriba de una autopista en Seúl. Otro sistema es un sistema de análisis de gases para analizar la producción entonces, de gases. Se ve la pantalla aquí, se puede dar un clic en las electrollaves manualmente o de manera automatizada. Este sistema se conecta, está usada en Dinamarca, en una planta en Dinamarca, y se conecta en una base de datos para su configuración y para también grabar los datos de mediciones en un servidor que está en Alemania, con un servidor Citrix. Okay. Y está desarrollado con LabVIEW. Qué interesante LabVIEW. El hardware de ese sistema, bueno, es sencillo, es este. Bueno, primero es hecho con Windows y LabVIEW, y se conecta gracias a una conexión Ethernet, se conecta a esos módulos que son tarjetas de adquisición, de switch, etcétera, y etcétera, ¿sí? Okay. Voy a desarrollar esta parte después.